Bienvenidos a la cuarta clase de integración emocional. Hoy vamos a ver el tercer nivel de las máscaras del ego. Es qué actitud tomamos frente a las circunstancias de la vida. Pasa algo en la vida, se nos despierta o un abandono, o un rechazo, o una culpa, y tomamos un rol. Entonces hoy vamos a ver los roles. Como ya saben, cada nivel está constituido por tres. Los roles está la víctima, el perseguidor y el salvador. Cada uno de estos nos genera un sufrimiento en sí. Comencemos con la víctima. La víctima es ese rol que tomamos cuando el problema nos parece demasiado grande. Entonces como que nos hacemos todos chiquititos, como que nos abruma. ¿Por qué tomamos ese rol de víctima? Porque a veces en la vida fuimos aprendiendo de que recibimos algo tomando esa actitud. Generalmente es atención, amor o recursos, básicamente. Entonces, nos sentimos como pequeños, que no tenemos como forma de resolverlo al problema. Nos causa como una irresponsabilidad de que venga otro a solucionarnos ese dolor que sentimos y tomamos esa actitud de víctima. Y eso nos causa impotencia. ¿Por qué sufrimos con la víctima? Por eso de que sentimos que no podemos por nosotros mismos. Entonces ahí es donde viene el sufrimiento de tomar ese rol de la víctima. Recuerden que nada de esto lo elegimos, es algo del ego que se nos despierta y actuamos de esa manera. ¿Por qué? Porque siempre en el fondo hay o un abandono, o un rechazo, o una culpa. Seguramente escondida por un miedo, una vergüenza o un orgullo, y entonces ahora tomamos esa actitud. Vamos a hacer la primera práctica para identificar mejor esa víctima. Vayan a su interior y pensá alguna vez que te sentiste una víctima, como que no podías salir de ese problema o que alguien estaba muy encima tuyo y no sabías cómo resolverlo. Y permitite, sé sincero, sincera con vos misma. Me sentía una víctima. Ese pobrecito de mí, pobrecita de mí. Y fíjate que no sentías que lo podías resolver por vos mismo. Como que el problema era más grande que vos. Y conecta con el sufrimiento que hay ahí. Con eso de sentir, no tengo los recursos, no sé cómo resolverlo, no sé cómo salir adelante. La víctima. Y fíjate si había miedo, vergüenza u orgullo. Y quédate ahí un ratito, en ese miedo, en esa vergüenza o en ese orgullo de estar en víctima. Y vamos un pasito más. Fíjate si había abandono, rechazo o culpa en esa situación que te sentías una víctima.
abandono, rechazo, culpa. Vuelve acá, abrí tus ojos. Esta es una primera aproximación para conectar con la víctima. Y de paso vamos practicando de cómo siempre hay una negación y atrás una emoción de ese rol. Muchas veces la víctima lo utilizamos para eso, para obtener atención, amor o recursos. A veces simplemente nos hacemos los pobrecitos para recibir plata o lo que sea. Continuemos con el perseguidor. El perseguidor es justamente lo contrario a la víctima. La víctima que se siente abrumado por los problemas, todo chiquitito, que no puede. El perseguidor se siente por encima de la problemática, que todo lo puede. Entonces, ¿qué hace? Como dice la misma palabra, persigue, 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 persigue. Cuando optamos por el perseguidor, cuando estamos juzgando, a veces hasta podemos ser medios agresivos en el perseguidor. Es cuando estamos atrás de hacer esto así, hacer esto lo otro. Como que estamos todo el tiempo viendo el error del otro. Entonces perseguimos, perseguimos, perseguimos. Es como correr eso de ese lugar, de sacarse, hacerlo así. Nos lleva generalmente a relaciones conflictivas, nos justificamos porque creemos que nuestra forma es mucho mejor, es la correcta, no nos hacemos cargo a veces. Y a veces también el perseguidor lo proyectamos sobre nosotros mismos y nos empezamos como a perseguir a nosotros. Realmente cuando estamos muy exigentes con nosotros mismos nos perseguimos y nos empezamos a dar con el látigo, porque hice esto, porque siempre caigo en esto, y nos perseguimos. Es siempre que estamos atrás de otro. ¿Qué causa esto? Que la otra persona nos empiece a rechazar o a abandonar, básicamente, porque es muy pesado tener a alguien siempre que esté atrás tuyo como persiguiéndote, persiguiéndote, persiguiéndote. Es como, al final se van a querer alejar de vos. Eso es lo que causa el perseguidor. Y eso es lo que a veces nos trae sufrimiento. Vamos a hacer la práctica, así lo identificamos un poquito mejor, porque si no nos quedamos solamente en el entendimiento. Pero cuando conectemos ahí con una vez que nos sentimos perseguidores, no, la vamos a cachar así de una. Anda a tu interior, respirá y acordate alguna vez en que estuviste persiguiendo a alguien o algo. Y que insistías, insistías. Y presta atención, fíjate si no hay como una fuerza que sale de vos y está todo el tiempo ahí, persiguiendo, queriendo convencer, generando presión en el otro o en vos mismo si te autoperseguías. Sentí esa fuerza. Pero presta atención que esa fuerza se genera porque había abandono, rechazo o culpa. Abandono, rechazo o culpa. ¿Por qué perseguías? ¿Te sentías abandonado, rechazado o culpable?
Y ponete en el lugar del otro. ¿Cómo se sentía esa otra persona al ser perseguido? ¿Qué hubieses hecho vos en su lugar? Vuelve acá, abrí los ojos. La respiración profunda. Pueden regresar acá. ¿Pudieron conectar con el perseguidor que está ahí todo el tiempo insistiendo, insistiendo, insistiendo? ¿Qué tan compasivo es estar atrás? O cuando nos latigamos a nosotros mismos y no nos somos compasivos con nosotros. Y pasemos al tercer rol, el Salvador. El Salvador es parecido al perseguidor, pero es cuando tomamos esa actitud de, viste que te dije, si lo hacías así, te ibas a salvar. Es ese sentir que nosotros siempre tenemos la razón. Pero ¿por qué queremos salvar a otra persona? Porque está bien, la otra persona está sufriendo, vemos que está sufriendo, pero ¿por qué nos nace tener que meternos en el medio a salvarla? Porque nosotros estamos sufriendo. Es ese famoso comprar el sufrimiento ajeno. La otra persona está sufriendo, le compramos el sufrimiento, la victimizamos, decimos pobrecito de él. Como que nuestra mente es así, pobrecito, no tiene plata, y tu mente dice, pero yo sí. Pobrecito, está enfermo, pero yo estoy saludable. Pobrecito, lo que sea, y yo no. Y ese es el engaño. Entonces empezamos a sufrir porque el otro está sufriendo. Y de pronto, en vez de resolver algo, de poder ayudar, somos dos personas sufriendo y nada resolviéndose. Entonces es identificar eso. Nuevamente, atrás del Salvador hay abandono, rechazo o culpa. Y en vez de ser sinceros con nosotros mismos y hacer nuestra integración y decir, siento abandono, rechazo o culpa, no. Salimos a salvar. ¿Para qué? Para nosotros no sentirnos mal. Esa es la cualidad del Salvador. Tiene mucho de eso de mi forma es mejor. Es decir, hay un sentido de superioridad. En el perseguidor también hay un sentido de superioridad. Y en la víctima hay un sentido de inferioridad. Por eso los roles se combinan muy bien entre unos y otros. Es decir, la víctima siempre se va a buscar un perseguidor o un salvador. Siempre. Porque es como nos combinamos. Y a veces vamos rotando. Muchas veces cuando el otro lado no se deja salvar, empezamos a perseguir y vamos rotando de roles. Vamos a hacer un poquito la práctica para identificar el Salvador. Anda a tu interior y tráete a la mente alguna situación en donde victimizabas al otro. Ese pobrecito, el otro, está sufriendo. Y conecta con el Salvador. Lo quiero salvar. Si lo salvo, va a dejar de sufrir. Primero identifica cómo estás victimizando al otro. Lo estás debilitando. Vuelve a vos y fíjate en ese Salvador. Si hay abandono, rechazo o culpa.
Y quédate sintiendo o ese abandono, o ese rechazo, o esa culpa. ¿Por qué lo quiero salvar? ¿Qué hay en mi interior? ¿Abandono, rechazo o culpa? Vuelve acá, abrí los ojos. Bueno, espero hayan podido conectar con el Salvador. Básicamente, tomamos un rol porque estamos sufriendo en nuestro interior. Siempre es lo mismo. ¿Qué cualidad tiene el Salvador? De que al estar victimizando al otro, le robamos la experiencia. No lo dejamos obtener la sabiduría de la experiencia. Es porque nos intrometemos a que la otra persona aprenda por sus propios medios. ¿Y qué genera eso? Dependencia. Porque victimizamos y ahora la víctima necesita de un salvador porque no puede por sí misma. Se genera como una adicción, entonces siempre va a ir a buscar salvadores. Porque si la víctima siente que no puede por sí misma y el salvador le compara el sufrimiento ajeno. Y entonces se intromete y achica más todavía y le roba que al quien considera víctima haga su experiencia. Clásico ejemplo, los padres con sus hijos que les agarra la culpa y se entrometen y los salvan continuamente. Gastan por demás, por ejemplo, y en vez de dejar que vayan a tener que buscar un trabajo para saldar sus deudas, ¡pum!, le pagás la deuda y no obtiene la sabiduría de que si gastas algo que no tenés, después te vas a tener que esforzar para saldar tus deudas. Y así cada cosa. O un niño, le decís, el fuego quema, no metas la mano, no metas la mano. Te diste vuelta, metió la mano. Y ahí recién aprendió a no meter la mano. Pero tiene que experimentarlo por sí mismo. Mientras tanto estamos en el Salvador, no lo hagan, o en el perseguidor, ¿no? En ese caso. A grandes rasgos, estos son los roles y la dinámica en la interacción es siempre la misma. Es identificar sin dramas, porque recuerden que esto no lo elegimos. Y si te identificas en la víctima, es agrandarte un poco, es obtener esos recursos. Siempre tuviste los recursos, nadie te está obligando a nadie, nadie te está sometiendo a nadie. En la víctima también es muy común cuando nos etiquetamos con algo que vivimos. Las experiencias no nos definen quiénes somos, es solamente experiencias que vivimos. Por ejemplo, si sufriste bullying, es decir, el bullying viene del perseguidor, que está todo el tiempo como hablando mal del otro. Entonces victimiza al otro. Si vos en algún momento recibiste bullying, maltrato o lo que sea, eso no te define. Si vos fuiste golpeado alguna vez, no sos una persona golpeada. Viviste una experiencia de violencia. Porque también está todo ese apego a la identificación que nos vamos poniendo. ¿Qué pasa? Que como nos apegamos a esa víctima, a eso que vivimos, no nos podemos liberar porque sentimos que no podemos hacer nada al respecto. Entonces, integrándolo, nos hacemos conscientes, en esta situación estoy en víctima. Y así nos podemos liberar. ¿Va más o menos clara la explicación hasta ahora? Bueno, me alegro. Así que
en la víctima, de vuelta a esto, de que nos sentimos muy chiquititos y es, estoy en víctima, pum, me agrando. No me pongo por encima de alguien, porque si no voy a caer en el perseguidor o en el salvador, que se sienten mucho más grandes, que pueden más. Porque el salvador siente que tiene los recursos, el perseguidor que tiene la razón. Entonces, hace esa experiencia de somos todos iguales. No hay nadie ni mejor, ni peor, ni más grande, ni inferior. Ni superior, ni inferior. Entonces ahí, pum, igualdad y nos libramos de los roles. Vamos a hacer una integración completa. Ahora ya tenemos las 9 primeras máscaras, las 3 negaciones, las 3 emociones y los 3 roles. Vamos a hacer una integración completa, así también ya queda grabada, así que vayan pensando un tema que quieran trabajar hoy. Y vamos practicando la dinámica, porque lo más importante es la práctica. La teoría está bárbaro como para tener una idea de nuestra psiquis, de nuestro ego, cómo funciona. Nos ayuda a desarmarlo, pero al fin y al cabo hay que sentir, es estar en ese estado de humildad y decir, sí, en esto siento miedo, en esto siento abandono, en esto estoy en perseguidor, sin dramas, en honestidad. Y te quedas ahí, sintiendo y que en ese estado de conciencia, ¿no? De hacerte consciente de qué está sucediendo en tu interior. Y vas a ver cómo se va a ir liberando. Bueno, les dejo un minutito para que vayan eligiendo esa problemática. Busca esa frasecita que querés integrar hoy. Y yo te voy a ir guiando. Anda a tu interior. Y siempre podemos empezar con la primera práctica, 4 estados. Respiro. Habito mi cuerpo. Siento mis emociones. Observo mis pensamientos. Sin nada en particular. Respiro, habito, siento y observo. Consciente de mí, consciente de que estoy consciente. Presente en mí. Y trae a tu mente la problemática a tratar hoy. Y permitite sentir miedo, vergüenza u orgullo. En esa problemática que elegiste hoy, ¿hay miedo? ¿Hay vergüenza? ¿O hay orgullo? Permitite sentir. Y simplemente quédate sintiendo ahí, en honestidad con vos. La mente lo va a querer resolver, lo va a querer entender. Todos esos dramas, suelto el drama. Y simplemente agarro la frasecita que elegí hoy y me quedo o en el miedo, o en la vergüenza, o en el orgullo. Una respiración profunda y relajo.
Simplemente siento, consciente de ese miedo o de esa vergüenza o de ese orgullo. Si sentís presión, podés hacer esa respiración vocal que es con un A y te tenés que escuchar. Y suelto las tensiones. No me voy del tema que elegí. Si divago mucho, si me voy en la mente, me digo a mí mismo, no creo en el drama. Simplemente estoy sintiendo miedo, vergüenza u orgullo. Vamos un pasito más. Trae la problemática y fíjate si hay abandono, rechazo o culpa. Si hay más de una, quédate sintiendo la que más fuerte esté. Te recuerdo que no es entender, es sentir. Abandono, rechazo, culpa. Estoy consciente de que estoy consciente de ese abandono, de ese rechazo, de esa culpa. Sin dramas, en humildad, en sinceridad conmigo mismo. Respiro y suelto. No me voy del tema, continúo ahí. Consciente de mí, consciente de todo lo que pasa en mi interior. Simplemente siento. Vuelvo a repasar. Sigue habiendo abandono, rechazo, culpa. Me quedo en la que más fuerte esté. Una respiración profunda. Vuelve a traer el tema. Pasemos a los roles. ¿Qué rol tomé en esa situación? ¿Víctima, perseguidor o salvador? En humildad conmigo mismo. Víctima, perseguidor, salvador.
Respiro profundo, relajo el cuerpo, no peleo nada que haya en mí, en sinceridad, en humildad, sin dramas. Si me pierdo en el pensamiento, vuelvo a mi respiración y siento. Y suelto a esa víctima, ese perseguidor o ese salvador. Inhalo, exhalo, consciente de mí. Y vamos al primer punto de chequeo. ¿Qué tan en paz estoy con la situación? ¿Qué tanta aceptación hay en mí? Presta atención si lo seguís peleando o simplemente me rindo, dejo de pelearlo. Paz. Se van a despertar fricciones, me quedo ahí sintiendo esas fricciones. Simplemente siento, consciente de que aún queda fricción. Por eso me cuesta la aceptación y me quedo ahí, simplemente aceptando. Respiro y suelto. Suelto la guerra, suelto la lucha. Paz en mi mente, paz en mis emociones, paz en mi cuerpo. Respiración vocal y voy llenando todo mi cuerpo de caritas sonrientes y dibujo una sonrisa en mi rostro. Esas caritas sonrientes. Cada célula es una carita sonriente. Cada parte de mi cuerpo una carita sonriente. Las respiro, las habito, las siento y las observo. Caritas sonrientes. Dejo que esa alegría venga a mí, se despierte en mí. Caritas sonrientes. Siento esas caritas sonrientes en todo mi cuerpo. Las disfruto, me quedo ahí sintiéndolas. Si querés una última respiración vocal, con un A, escuchándote. Y poco a poco voy volviendo acá, abriendo los ojos suavemente. Ahí les queda una guía básica. De una integración con las primeras 9 máscaras más la paz, el primer punto de chequeo. Entonces vamos a hacer un resumen. Negaciones, miedo, vergüenza,
y orgullo. Emociones, abandono, rechazo, culpa. Y los roles: víctima, perseguidor, salvador. Bueno, acá pueden ver cómo son las interacciones. Por ejemplo, entra tu pareja y vos estás mirando tele y tu pareja se cortó el pelo y te dice, no notas nada raro, ni te diste cuenta. ¡Pum! Se siente rechazada. Entonces, de ese rechazo, ahora se le despierta el perseguidor, por ejemplo, la perseguidora. Y esa perseguidora le empieza a decir, ¿no viste que me corté el pelo, esto, lo otro? Entonces ahora a la otra pareja se siente culpable. Uy, como no me di cuenta, ahora voy a perder su amor. No me da bola. Y entonces le da miedo. Le da miedo de que se enoje o que la pareja lo deje. Y entonces de ese miedo se siente una víctima que no puede hacer nada. Y así vamos interactuando entre las parejas. Y de esa víctima el marido le dice, bueno, pueden ir empezando a hilar cómo vamos interactuando todo el tiempo entre estas cosas. Así empiezan todas las discusiones. Adivinen cómo se paran las discusiones. Poniendo conciencia en alguna de estas máscaras que se te despiertan. Y tomar la decisión de yo voy a cortar acá. Y adivine quiénes van a tener que ser los que van a tener que empezar a cortar las discusiones. Los que estén haciendo este curso. Porque los que del otro lado directamente ni saben que está esta dinámica en el mundo invisible sucediendo. Así que bienvenidos a la nueva responsabilidad. Por supuesto, no están obligados a nada. Es parte de la práctica de la vida misma. Viene algún evento de la afuera, abandono, rechazo, culpa. Tomas responsabilidad y ahí podés integrar y desde ahí generar un diálogo cordial. No desde el dolor, desde la proyección, desde lo que vimos en el odio, de cómo escupimos afuera, estoy sufriendo y quiero que el otro me lo resuelva. No. Me sentí rechazado, me sentí rechazada. Bueno, ¿y ahora cómo lo puedo expresar, no? Porque al fin y al cabo nos tenemos que poner de acuerdo. Pero no desde eso, de escupirlo afuera. Bueno, entonces básicamente siempre es el cómo me siento. Por eso esa es la pregunta que te empezás a hacer a medida que empezás a integrar. Y esta situación, ¿cómo me hace sentir? Y haces tu integración. A la larga la podés hacer mientras estás hablando con el otro. Es práctica. Es siempre estar atento, estar consciente de vos, de qué pasa en tu mundo interior. Otra cosa que les quería decir en cuanto a la práctica es que a veces, recuerden que las negaciones es todo aquello que no nos deja o sentir o darnos cuenta en qué rol estamos. Si estamos integrando y no conectamos con las emociones, volvamos a las negaciones, porque seguramente o hay miedo de sentirnos abandonados, o miedo de sentirnos rechazados, o vergüenza de sentirnos culpables. Entonces, integramos las negaciones, una vez que estamos ahí un buen rato, pasamos a las emociones.
De ahí podemos pasar a los roles. Si no sentimos ninguna, de vuelta se volvió a esconder atrás de una negación. Porque sentimos vergüenza de sentirnos víctima o estamos peleando ser perseguidores. Entonces, ¿qué negación hay? Integramos un rato la negación y fijamos si podemos conectar con los roles. Pero siempre, siempre, siempre que hay un sufrimiento, que estamos sufriendo, mínimamente alguna de cada nivel está activada. A veces 2 y a veces hasta las 3. Así que siempre tienen que identificar alguna. Si no identifican alguna es porque se escondió de vuelta atrás de una negación. Es justamente para lo que sirve la negación, para no sentir nada, para patearlo, para mirar para el otro lado. Entonces, si les pasan sus prácticas, siempre recurran y en ese estado de humildad, de sinceridad con vos mismo, a ver qué hay. Y siempre, siempre, caritas sonrientes. Y le pueden agregar el primer punto de chequeo de la paz, antes de las caritas. Bueno, espero les haya gustado esta clase. Y ahora vamos a pasar... Sí. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, a mí me surgió como el impulso de resolverlo, el impulso de ir y hacer algo, el impulso de como la mente tratando de solucionarlo, cueste lo que cueste, no solo como decir, sí, ya lo acepté, pero bueno, ahora qué hay que hacer? Bien. Como la inmediatez de quererlo materializar, de quererlo solucionar, como peleándolo también, ¿no? Sí. No integramos para resolver, integramos para resolver nuestro dolor interno. Por eso la pregunta es, ¿y cómo me hace sentir esto? Si vos no estuvieses sufriendo, no tendrías nada que resolver. Y ese es el entendimiento que te tiene que alcanzar. ¿Por qué querés cambiar algo afuera? Porque estás sufriendo vos. Claro. En el momento en donde vos lo integraste, ya no hay más dolor en vos, ¿qué tenés que cambiar? Pero ahí viene como una culpa de decir, no es suficiente, tengo que hacer algo para ser suficiente. Ese es otro problema que tenés que integrar. No me siento suficiente. Y de la autoexigencia también. Soy autoexigente. ¿Cómo me hace sentir? Miedo, vergüenza, orgullo, abandono, rechazo, culpa. Realmente a medida que vamos integrando se abre como esa caja de Pandora. Eso lo expliqué en la primera clase, de que armamos como una cadena de las situaciones similares, de las experiencias similares. Entonces en el momento en donde estamos integrando una situación, dramatizamos y a nuestra mente vienen todas las experiencias similares que están asociadas a esa problemática. Lo que podés hacer ahí es anotarte esas nuevas frases que aparecen y serán tus futuras integraciones. Como de a unas lunas, ¿no? Sí, sí. Inicialmente nos vamos a mantener en la frase que elegimos primero. Si aparece en ese intento de entender, aparecen frases, serán nuevas integraciones y el mismo proceso. Pasamos por las negaciones, las emociones, los roles, cara sonriente. Y así. Obviamente a la hora de integrar aparecen descubrimos como nuevas cosas que no tenemos resueltas. Y podemos hacer un listado, de hecho, ya gracias por la pregunta, porque una de las cosas que podemos hacer es un listado de todas las decepciones de nuestra vida. Y a ese listado le podemos poner como un semáforo. Cuáles son las de más dolor y las de menos dolor. Y esas son todas las integraciones que podemos ir haciendo. Podemos empezar por las más suavecitas, después las intermedias, después las más difíciles, o al revés. Si te gusta ir de una, empezar por las más dolorosas, las intermedias, las más suavecitas. Y ahí tenés tu listado de futuras integraciones. A veces nos sentamos y no sabemos qué integrar. Y ahí nos podemos apoyar de eso que fuimos escribiendo. Gracias. Porque ¿qué pasa? A veces nos sentamos a integrar, aunque teníamos ganas, y se despiertan las negaciones. Peleamos a integrar,
tenemos miedo de integrar o vergüenza de descubrir algo nuevo. Entonces, capaz que una integración puede ser ¿y cómo me hace sentir integrar? Y así. Y todas las problemáticas de tu vida las puedes resolver con esta técnica. Es decir, liberarte del sufrimiento. Después, más adelante, vamos a ver cómo reaccionamos afuera, que son las herramientas. ¿Qué herramientas utilizamos para lograr nuestro cometido? Pero eso en la próxima clase. Y ahí vas a entender mucho más el porqué también de eso que te está surgiendo. Porque sin querer te vas haciendo consciente de esto y te vas como anticipando, porque realmente todo esto está en nuestro interior, entonces ya es algo que tenemos. Entonces a veces nos adelantamos unos pasitos. Así que es súper normal y te felicito. Después, otra recomendación. Bueno, descansar bien, obviamente. Regalarnos algo después de integrar. Algo chiquitito. No sé, algo que te haga sentir bien, escuchar un tema lindo, comer algo rico, estar con tus amigos, algo que te traiga felicidad. Entonces el ego se va acostumbrando de, bueno, hacemos un poco de terapia, pero no nos olvidamos de la parte linda de la vida, ¿no? Que también hay felicidad, que hay amistades, que lo que sea que a vos te haga lindo, bailar, disfrutar. Entonces bajan un poco las resistencias, ¿no? De ponernos a integrar. Y es como una recompensa. No deja de ser una manipulación que la vamos a ver más adelante, pero del lado positivo. Recuerden que todas estas máscaras tienen como, no son ni buenas ni malas, suceden y nos generan o tranquilidad, o utilidad, o sufrimiento. Ahora estamos integrando todo aquello que nos genere sufrimiento, obviamente, para liberarnos. ¿Alguna otra preguntita? Y gracias porque así las preguntas también sirven para todos y a veces no me acuerdo de enseñar todo, ¿no? Y si no, bueno, será hasta la próxima.